Investigaciones científicas, y este curso es el primer taller, la primera ponencia de un proyecto que estamos realizando, que es el proyecto del semillero, que abarca todo lo que son los estudiantes de medicina. Estos estudiantes hemos seleccionado rigurosamente para que ellos puedan mostrar interés sobre la investigación y puedan aprender más sobre ella y posteriormente poder aplicar estos conocimientos para poder redactar un artículo y llegar a su publicación. Bueno, chicos, el día de hoy tenemos la ponencia de estudios transversales. Tenemos como invitada muy especial a nuestra ponente, Pamela Chacón. Ella es odontóloga egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de San Marcos, miembro del Grupo de Investigación Ciencias Básicas, Estomatológicas y de Salud Pública, en la cual ella tiene participación activa en diversos proyectos de investigación. Asimismo, ella es investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en la Unidad de Investigación de Enfermedades Emergentes y Cambio Climático. Ella es becaria en la Maestría en Ciencias de Investigación Epidemiológica y asimismo tiene una experiencia en el manejo de softwares estadísticos de SPSS, de Stata, metodología de investigación, plataformas web para manejos de base de datos y publicaciones científicas. Bueno, le damos la bienvenida, una cordial bienvenida a nuestra ponente, Pamela Chacón. Buenas noches a todos. Gracias, Sharon, por la presentación. Bueno, voy a compartirles la presentación para poder empezar. A ver. Chicos, ¿están viendo la presentación? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, doctora. Gracias. Ya, entonces empezamos. Estudios transversales. Sí, el día de hoy les voy a explicar 3 puntos importantes que son conceptos y definiciones claves de estos estudios, las ventajas y desventajas, así como sus aplicaciones y la forma de interpretar estos estudios. Bien. Los estudios transversales también los conocemos quizás como encuestas de frecuencias de enfermedades o estudios de prevalencia. Estos estudios quieren examinar relaciones entre enfermedades y otras variables de interés, ¿no? Quizás a veces las conocemos como variables independientes o variables de exposición. En una población determinada, sí, y durante un momento. Es importante eso porque es un punto de corte en el cual nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Tanto las variables de exposición o interés y las variables de desenlace o enfermedades. Entonces, estas relaciones pueden examinarse en términos de prevalencia de una enfermedad, ya sea en diferentes grupos de población, o prevalencia de diferentes variables de interés en sujetos con y sin la enfermedad. Nosotros queremos ver en estos estudios la frecuencia y las características de la enfermedad. Queremos ver si la exposición y la enfermedad se evalúan simultáneamente, ¿sí? Porque al momento de recolectar esta información, nosotros conseguimos las características, la exposición y también si presentan o no la enfermedad. Por eso es que dice que se evalúan simultáneamente. También se puede considerar como una vista instantánea de la experiencia de salud
y exposiciones en la población en un momento específico. Este gráfico que les muestro se entiende mucho mejor que en un tiempo determinado, en un punto de corte que está justo aquí. No sé si pueden ver la flechita. Bueno, medimos el desenlace y medimos la exposición. ¿Ok? Entonces, este es un resumen de en qué consiste un estudio transversal. ¿Cuáles son sus características? Nosotros con estos estudios queremos medir la prevalencia de enfermedad y no la incidencia. Y esto es algo importante a considerar porque no sé si han visto, pero incidencia va más a los casos nuevos que se presentan en un determinado en un determinado periodo de tiempo. En cambio, prevalencia es un punto de corte. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos 10 personas, en un punto de corte tenemos 10 y 2 de ellas presentan obesidad. La prevalencia de obesidad sería 2 sobre 10. ¿Ok? Entonces, en estudios transversales queremos medir prevalencia. Otra cosa es que la secuencia temporal, lo que a veces queremos evaluar cuando queremos identificar causalidad, no queda determinadamente necesaria en estos estudios transversales. Nosotros no podemos evaluar causalidad con esos estudios. Podemos tratar de evaluar asociación, ya que tenemos una variable de exposición y una variable de desenlace, pero causalidad no, ¿ok? Otro punto es que la población puede ser seleccionada de manera aleatoria sin considerar la exposición al evento. Un estudio transversal típico que vemos bastante en los estudios es la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, ¿sí? En donde se recoge bastante información. Acá les menciono algunos, como el COS, fondo de ojo, colesterol, variables sociodemográficas. Y lo que generalmente ven en estos estudios, por ejemplo, este es con una búsqueda simple nada más, del año 2020, con ENDES trabajan bastante prevalencia de alguna enfermedad y factores asociados, o solo factores asociados a alguna enfermedad. Y trabajan con los ENDES de diferentes años, ¿ok? Y como ven, lo trabajan bastante en tesis. Son unos temas interesantes de tesis para poder trabajar. Esta es una imagen de otros tipos de estudio que se han hecho con ENDES. ¿Ya? Entonces, las ventajas de estos tipos de estudio es que son eficientes para estudiar la prevalencia de la enfermedad en la población, ¿sí? Y también podemos estimar la prevalencia de la exposición. Ya, entonces, tanto como prevalencia de enfermedad como prevalencia de exposición podemos estimar con esos estudios. Otro es que revelan patrones de ocurrencia de enfermedad y tendencias en el tiempo. Y esto les voy a mostrar un ejemplo más claro en las siguientes diapositivas. Y que también podemos estudiar varias exposiciones a la vez. ¿Qué se refiere? A que realmente cuando nosotros hacemos una encuesta podemos recolectar bastante información, bastantes variables de exposición y generalmente a veces nos centramos en una variable de desenlace o enfermedad, ¿no? Que queremos determinar. ¿Qué más? Probemos la base para planear y evaluar programas y servicios de salud. Igual, esto lo voy a explicar mejor en un gráfico. Permiten plantear hipótesis, ya que nosotros, al haber recolectado la información con la encuesta, quizás solamente queríamos ver prevalencia de enfermedad y algunos factores, pero al momento de tener estos resultados, vemos que quizás una asociación era bastante significativa que se podría plantear en otro estudio, pero ya queriéndose evaluar la asociación específica, ¿ok? Y esta es una de las ventajas por la que realmente se dan bastante los estudios transversales, es porque son poco costosos, ¿sí? Requieren poco tiempo. Como vemos, ¿no? En el ENDES ya la base está recolectada, está en la plataforma del INEI y simplemente podríamos analizarla. Y por tanto es que tienen pocos problemas éticos. Este es un ejemplo de tendencias en el tiempo, ¿ya? Porque como hemos visto, hay bastantes estudios de prevalencia y un montón de factores asociados a diferentes enfermedades. Pero esta de tendencias en el tiempo, no hay tantos estudios y que realmente son bastante interesantes. Este es un ejemplo en cuanto a mi área, ¿no? Que se dio distribución de la frecuencia de cepillado dental, si es que se cepillan o no, en menores de 12 años según ámbito geográfico. Les he puesto simplemente Lima, pero en realidad evalúan aquí cada departamento, en donde quieren ver, por ejemplo, si esta prevalencia de cepillado va cambiando a través de los años, ¿sí? Esta es una forma de representarlo quizás en una tabla, pero en un gráfico, como ven en este otro tipo de estudios, se puede observar mejor cómo se evalúan las tendencias. Este es un estudio en el cual quieren ver cómo cambia la prevalencia de obesidad, de presión sanguínea, de diabetes, y ven cómo estratifican por el sexo según hombre o mujer.
en las diferentes zonas geográficas. Okay, entonces, los estudios de tendencia realmente son bastante interesantes, incluso hay modelos para analizar específicamente estos tipos de estudio. Y cuando hablaba en un punto anterior sobre evaluación de programas, es que les muestro un ejemplo, hay políticas de salud quizás para prevenir el embarazo, ¿ok? Para prevenir el embarazo adolescente. Entonces, al momento de que instauran una política pública, tienen que ver al final cómo van a evaluar si realmente funcionó o no esa política pública. Entonces toman como referencia quizás el ENDES, ¿no? El ENDES en un año base, quizás 2010. Entonces, si están en el programa en los años 2013 hasta 2021, luego de estos años van a querer comparar si desde la línea base, que era el 2010, hasta, digamos, un ejemplo, 2022, hubo la reducción de esta prevalencia de embarazo adolescente. ¿Ya? Entonces, aquí también se puede ver la aplicabilidad de evaluar las tendencias, ¿no? Para ver si estos programas funcionaron o no. ¿Cuáles son las desventajas de estos estudios? Realmente no se permite determinar incidencia en expuestos y no expuestos, porque como lo dije, se recolecta la información en un punto de corte, más no evaluamos en un periodo de tiempo, ¿no? Y por eso es que no podemos estimar un riesgo relativo, pero sí una razón de prevalencia. Otra de las desventajas es que a veces hay problemas para definir y medir la exposición, ya que realmente hay exposiciones que varían, ¿no? Como peso, talla, etcétera, y hay algunas que nunca van a cambiar. Otra de las principales desventajas es los sesgos de selección. Entonces, son principalmente estos sesgos que vemos casos prevalentes y sobre representación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida o con manifestaciones de un mejor curso clínico. ¿A qué se refiere sesgos de selección? Les he puesto un ejemplo muy simple para que lo puedan entender. Si realmente esta es nuestra audiencia en el círculo grande, y al momento de hacer la selección, por ejemplo, si acá en la audiencia teníamos más hombres y mujeres y no hemos medido bien, ¿okay? No hemos capturado bien a la muestra, quizás en esta submuestra tenemos la mitad de hombres y la mitad de mujeres, cuando en realidad habían más hombres que mujeres. ¿Okay? Este es otro ejemplo en donde quizás a la mayoría de personas le gustaba esta fruta, ¿no? El plátano, pero al momento de hacer el muestreo capturamos solamente estos tres, en donde la prevalencia indica más que les gustan uva a comparación de la otra fruta. Este es un ejemplo muy, muy simple para que me entiendan la idea de a qué se refiere con sesgo de selección. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lidiamos con estos sesgos de selección? Ya sea por el método de aleatorización, que eso es referencia a métodos de muestreo, ¿sí? Que quizás lo vean luego. Y la otra forma es estableciendo bien claro unos criterios de inclusión y exclusión. ¿Okay? Esta es una imagen, quiero que me entiendan cómo puede cambiar la prevalencia por el tiempo. Por ejemplo, si este es un punto de corte en el cual nosotros determinamos la razón de prevalencia entre esos dos trabajos, quizás en este punto era 4 la razón de prevalencia, pero pasado un tiempo determinado esta prevalencia cambió. Entonces, si nosotros queremos interpretar la prevalencia, vamos a ver que puede cambiar, ¿no? En el tiempo. Entonces no podemos simplemente decir, no, esta razón de prevalencia es 4 y ahí queda, ¿no? Tenemos que tener en consideración que dependiendo del caso, dependiendo de la enfermedad, ¿no? Dependiendo de diferentes condiciones, puede ir cambiando a través del tiempo. Este sesgo de prevalencia e incidencia es uno de los ejemplos también de sesgo de selección, que también se le llama como sesgo de Neyman. Entonces, al tomar solo casos prevalentes, no se toma en consideración que en ciertas poblaciones la sobrevivencia es más corta, ¿no? Por lo que se puede observar en estas poblaciones este sesgo de prevalencia e incidencia. Para eso les he puesto este gráfico. Tenemos, por ejemplo, aquí diferentes personas que van a desarrollar la enfermedad. Entonces, en un punto de corte, aquí, ¿no? Por eso es esta rayita. Nosotros recolectamos la información y quizás nosotros aquí pensamos que la prevalencia era, por ejemplo, aquí tengo solamente 3 personas, ¿no? 3 personas, 3 de 3, ok. Pero quizás habían personas antes que también tenían la enfermedad, pero quizás por algún evento como muerte fallecieron. Entonces no las estoy contabilizando. Y podría variar de acuerdo al momento en el cual yo hago un análisis.
Y por eso es que se refiere al sesgo de prevalencia o incidencia. Otra de las desventajas, como ya lo había mencionado, es que realmente no podemos ver causalidad, podemos ver asociación entre la variable de exposición y desenlace. ¿Okay? Entonces, no es un buen diseño para ver causalidad. Generalmente para ver causalidad usamos otros tipos de estudio que igual lo van a ver después, que son estudios longitudinales en los cuales evalúan en un periodo de tiempo. Ahí sí se podría determinar causalidad, ¿no? Porque tiene el componente de temporalidad que no tenemos en un estudio transversal. Ya. Chicos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. ¿Me podrían escribir en los comentarios si está bien todo para poder seguir? Porque lo que les acabo de explicar es realmente la idea fundamental de los estudios transversales. Sí, ok, genial. Bien, entonces, seguimos. Ya, entonces, ahora les presento un esquema de implementación de un estudio transversal. Es un ejemplo, es un esquema muy simple, en donde empezamos con la población definida, ¿no? Ya les comenté, hemos decidido que esta población, en base a criterios de inclusión y exclusión, ahora vamos a obtener datos sobre la enfermedad y la exposición. ¿Qué pasa ahora? Es que podemos tener 4 grupos. Un primer grupo en donde están los expuestos que presentan la enfermedad. Un segundo grupo donde están los expuestos, ¿sí? Pero no tienen la enfermedad. Otro tercer grupo donde tenemos los no expuestos, no tienen la exposición, pero tienen la enfermedad. Y un cuarto grupo en donde están los que no han sido expuestos, pero no tienen la enfermedad. Estos 4 grupos lo convierten en una tabla, 2×2, ¿ok? En donde estas letras representan lo que acabo de mencionar a cada grupo. En epidemiología van a ver bastante estas tablas 2×2, ¿ok? Entonces, para determinar una posible asociación entre la exposición y la enfermedad, tenemos 2 opciones. Podemos calcular la prevalencia de la enfermedad en personas con la exposición respecto a las que no están expuestas, o también podemos comparar la prevalencia de la exposición en las personas con la enfermedad con respecto a las que no tienen la enfermedad, ¿sí? Podemos identificar entonces tanto prevalencia de enfermedad como prevalencia de exposición. Esta era una de las ventajas de los estudios transversales. En el primer caso, ¿no?, que les mencioné, queremos ver la prevalencia de enfermedad comparada entre los expuestos y no expuestos. Entonces, tenemos A, ¿sí?, que eran los enfermos expuestos sobre el total de expuestos. Por eso es A más B. ¿Okay? Frente, o sea, entre, a un C, que son los enfermos no expuestos, sobre el total, que son los no expuestos, o sea, C más B. ¿Sí? Entonces, esta división de A sobre A más B entre C sobre C más D me calcularía la razón de prevalencia de la enfermedad. Y en el otro caso, prevalencia de exposición, entonces aquí, como se pueden dar cuenta, va a cambiar el denominador, ¿no? Aquí tenemos los enfermos expuestos entre A más C, que es el total de enfermos. Porque quiero comparar enfermos, aquí A más C, frente a un B, que son los expuestos no enfermos entre el total de no enfermos, como lo había dicho aquí, B más D. Entonces, la razón de estos dos va a ser la razón de prevalencia, porque es un cociente de 2 prevalencias. ¿Sí? Les muestro un ejemplo para que me puedan seguir entendiendo. Nosotros queremos ver la relación entre el aumento de concentración sérica de colesterol, que va a ser la variable de exposición, y los signos electrocardiográficos de cardiopatía coronaria. Entonces, a cada participante se le va a determinar la concentración sérica de colesterol y vamos a utilizar el electrocardiograma para ver la búsqueda de signos de cardiopatía coronaria. Entonces, vemos aquí cómo vamos a capturar la exposición y la enfermedad en un mismo momento.
Entonces vemos que es como tomar una fotografía de la población. Ahora, ¿cuáles son estas consideraciones que debemos saber? Es que durante un estudio transversal podemos identificar casos prevalentes de enfermedad, pero no mediante no su duración. Porque para tener duración tenemos que hacer una evaluación longitudinal, ¿ok? Otro más, definimos una población y determinamos la presencia o ausencia de exposición o también la presencia o ausencia de la enfermedad. Hemos visto que podemos ver la prevalencia de exposición o la prevalencia de enfermedad. Y otra vez volvemos a clasificar al sujeto en estos 4 subgrupos que ya les había mencionado antes, ¿no? Entonces, la población, vamos a determinar la enfermedad, ¿sí? Y la exposición, que son el colesterol. Entonces, vamos a tener pacientes con la exposición, que sería con niveles de colesterol, con la enfermedad, o sea, con signos, ¿sí? O sin signos, o sin la enfermedad. Vamos a tener pacientes sin la exposición, que presenten la enfermedad o no presenten la enfermedad. Entonces, en este estudio vamos a querer mostrar esta asociación, ¿sí? Entre colesterol o cardiopatía coronaria. Pero vamos a tener diferentes problemas que les voy a mencionar. Nosotros estamos identificando casos prevalentes en lugar de casos incidentes, ¿ok? Recuerden, prevalencia siempre en estudios transversales. Los casos prevalentes pueden no ser representativos, ¿sí? En todos los casos de cardiopatía coronaria. Y los casos graves pueden haber fallecido antes de realizar el estudio. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el gráfico que les había mostrado? Quizás hubieron personas que presentaron la condición, ¿no?, de cardiopatía coronaria, pero por la gravedad fallecieron, ¿no? Y ya no podemos recolectar esa información y quizás tengamos un subregistro de la prevalencia de cardiopatía coronaria. Lo otro es que, por esto es que quizás estaríamos evaluando supervivencia en vez de evaluar riesgo de sufrir cardiopatía coronaria. ¿Por qué dice esto? Supervivencia porque solamente nos estaríamos quedando con los vivos, siguiendo el ejemplo anterior, ¿ya? Entonces, debido a que la presencia o ausencia de la exposición y la enfermedad se determinaron al mismo tiempo, no es posible establecer una relación temporal entre la exposición y el comienzo de la enfermedad. Tampoco es posible decir que la alta concentración de colesterol precedió a la aparición de la cardiopatía coronaria. Esto de acá precedió se refiere a causalidad, ¿ok? Causalidad, vuelvo a repetir, es diferente a asociación. Causalidad es como una flecha dirigida, que A causa B, ¿no? En este ejemplo era colesterol causa cardiopatía coronaria, pero no lo podemos afirmar con un estudio transversal, ¿ya? Esto es otro que también pasa bastante, es que es posible que tanto los niveles elevados de colesterol como la cardiopatía coronaria se hayan producido por otros factores, ¿no? Quizás había otras variables que influían en la aparición ya sea de la exposición o de la enfermedad, y si nosotros no tenemos un conocimiento teórico sobre esto, puede hacer que nuestros resultados que tengamos estén sesgados. Por eso es que siempre cuando les dicen si quieren evaluar tal asociación, tienen que saber qué variables podrían influir en medio de esta asociación, y eso ya se refiere el nombre que se les denomina son variables confusoras. Son las variables que pueden intervenir en esta asociación. Generalmente, para tratar de controlar su efecto, nosotros capturamos en la encuesta la información de estas variables para corregirlo al momento del análisis, ¿ok? Estas son las medidas de asociación de los estudios transversales. Razones de prevalencia, ¿sí?, que es lo que también vemos como RP, con los intervalos de confianza, a veces lo vemos en los artículos. Y esto de OR prevalente, que es el odds de prevalencia, y les voy a comentar un poco. Es que quizás antes más se manejaba esto de si tener un estudio transversal, en los artículos pueden ver los más antiguitos, presentaban siempre odds ratio, siempre presentaban. Y cuando ya en algún momento se daban cuenta que realmente la medida de asociación que se debería utilizar para estos estudios eran razones de prevalencia, se daban con que en el momento de la discusión no había antecedentes que calculaban razones de prevalencia, todo era odds ratio. Entonces se daba entre, ¿qué hago, no? Presento mi razón de prevalencia, pero todos mis demás artículos para mi discusión han presentado odds ratio. ¿Lo cambio o lo dejo como odds ratio? Entonces era una encrucijada entre saber qué hacer,
Pero ya durante aproximadamente 5 años, los últimos 5 años, ya manejamos bastantes razones de prevalencia. Y ahora, hay algo a tener en consideración. Es que, y lo opuesto aquí, si la prevalencia es baja, las razones de prevalencia pueden ser muy similares a los ratios, bajo esta condición, ojo, ¿no? Si la prevalencia es baja. ¿La prevalencia de qué? La prevalencia de la enfermedad, ¿no? La variable de desenlace que queremos ver. Recuerden que en las razones de prevalencia, o la razón de odds, que es el odds ratio, sale de una división, ¿ok? Una división entre proporciones, si es razones de prevalencia, o una división entre odds, si es odds ratio. Entonces les he puesto un ejemplo para que puedan ver si una prevalencia proporción es baja, como un 5%, el odds ratio, ¿cuánto me sale? 0,0526, bastante similar, ¿sí? Pero ¿qué pasa en una prevalencia más o menos alta, un 20%? El odds ratio ya me lo está sobreestimando, ¿no? ¿Cuánto me sale? 25%, 0,25. Entonces, en prevalencias altas, en la medida del odds ratio no va a ser similar a las razones de prevalencia. Pero si es bajito, sí. Entonces no habría problema con eso. Ya. Les he dejado, bueno, en la parte final, un artículo que habla más sobre estas relaciones entre el odds ratio y las razones de prevalencia, que les va a servir bastante. Tiene una parte que es de bastante análisis estadístico, explica qué pruebas hacer, pero de una manera muy sencilla de entender. Sí, a los que quieren ahondar más en el tema, les he dejado en la parte final el link para que lo puedan chequear. Ok, entonces para terminar, estos estudios transversales, vemos que medimos prevalencia y no incidencia. Sí, son diseños baratos, son rápidos, podemos realizarlo. Ahorita, hoy por hoy, podríamos realizarlo. Yo les recomiendo, bueno, les invito a que exploren bastante esto, la evaluación de tendencias en el tiempo. Tenemos el ENDES. Lo han analizado un montón, como digo, factores o también asociación. Pero esta de tendencias sería una buena manera de seguir explorando el ENDES, ¿ok? Otro más es que evaluamos simultáneamente enfermedades como la exposición, como lo hemos visto, ¿no? Podemos ver prevalencia de enfermedad o de la exposición. Vemos que no tenemos temporalidad, por lo cual no podemos establecer causalidad con estos estudios transversales. Puede ser que tengamos sesgo de selección, como era el sesgo de Neyman, que es el caso de prevalentes o sobrevivientes, ¿ya? Y realmente en los estudios transversales, como hemos visto, vamos a tener algunas limitaciones. No es que sean perfectos. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para el análisis de un estudio transversal. Pero es importante que al momento de discutir, ¿no? Si es que ya sea que lo hacemos para una tesis o quizás solamente para un artículo, es importante identificar todas estas limitaciones ahí para que quede claro al lector que realmente estamos informando, no estamos siendo transparentes con la información que nosotros queremos dar. Y bueno, chicos, les voy a dejar el libro Algordis. No sé si ya lo tienen, pero igual por si acaso les dejo el link para que lo puedan explorar. Realmente es un buen libro básico para epidemiología, en donde habla todos estos conceptos de una manera muy didáctica, y lo que más me gusta es que tiene preguntitas como para que puedan resolver sobre esto. Así nomás no encontramos un libro con preguntitas, por eso es que realmente les digo, ¿quieren empezar? Está el libro de epidemiología de Gordis. Y para un siguiente nivel en donde explica más todos estos conceptos, incluso las fórmulas sobre las medidas de asociación, está epidemiología intermedia. Les he puesto ahí los autores para que lo puedan chequear. Y el número 3 es el artículo que les recomiendo para que lo revisen, ¿sí? Por ejemplo, esta es estimación de razones de prevalencia con distintos modelos de regresión. Realmente estos modelos que presenta este artículo son todos los modelos que revisamos en la maestría. Es un buen resumen realmente, me gustó bastante el artículo. Y bueno, si hay alguna duda adicional sobre el tema, les he puesto mi correo para que me puedan consultar. Si alguno tiene alguna duda, por favor.
Aló, ¿me escucha? Sí, Bueno, usted mencionó que en caso de prevalencia bajas usamos el odd radio, ¿no? Entonces, ¿hay algún punto de corte, algún valor que yo me pueda guiar cuando la prevalencia es baja o alta? mira, en algunas referencias dicen como que el 10%, pero realmente no hay que ser muy limitados a que, por ejemplo, si era 9,5 o si era 11, ya voy por un lado o por el otro. Hay que tener en consideración bastante. Prevalencias bajas, menores al 10%, podría estimar un odds ratio en vez de una razón de prevalencia. Pero lo que yo recomiendo bastante es que si es un estudio transversal, realmente trabajemos con su medida, que es esta, ¿no? La que les estoy presentando. Ok, gracias. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas, dígame. Sí, quería saber un poco sobre cómo es el proceso de ética que se sigue en estos tipos de estudio. Sí, tiene que pasar por un comité de ética y todo eso. Ok, mira, para fines de artículos, generalmente no es que no pasan por un comité de ética. Porque realmente, si trabajas, por ejemplo, con ENDES, simplemente pones que estás trabajando con la... Es un análisis de base secundario, no es que vas a trabajar directamente con las personas. Pero para fines de la tesis, yo les comento, en mi caso, sí tenemos que pasar a pesar de ser un análisis secundario por comité de ética. Depende bastante de la universidad. Pero es sencillo hacer estos tipos de análisis. Realmente lo hacen bastante. Pero lo que te piden para comité de ética es, si es que necesitarías, de acuerdo a tu universidad, va a ser muy rápido por estas condiciones de hacer un análisis, ¿no? Ok, gracias. Uh-huh. Ya. Por ejemplo, Juan José me habla si es de algún hospital, tendrías que tener permiso del hospital para poder hacer el análisis de bases secundarias. Pero no es que esté publicado la información del hospital, a diferencia del ENDES, ojo. Tendrías que tener un permiso del mismo hospital, ¿no? A veces los hospitales tienen una sección de ética. Okay. ¿Hay alguna otra duda? Otra pregunta. ¿Qué guía se usa para para armar los proyectos de este tipo de estudios? Disculpa, ¿cómo me dices? O sea, ¿qué guía se puede utilizar para armar los proyectos de este tipo de estudios? ¿Qué ideas? ¿Qué guía? ¿Qué guía? Sí. Ah, ok. ¿Te refieres a la guía para... Ah, ya, ok. Hay guías para ver cada tipo de estudio, ¿no? Déjenme buscarles un link y luego se los voy a pasar con la presentación, ¿les parece? Pero si quieren explorar más sobre cómo es que hacen estos estudios transversales de la ENDES, lo que yo les recomiendo es revisar los artículos que ya se han publicado, porque realmente siguen bastante el mismo patrón. Entonces ahí podrían, sí, bueno, los que quieran ver el ENDES, podrían guiarse. Para que no partan de cero, es bueno siempre trabajar guiándose sobre algo que ya se ha hecho, ¿no? Y hay incluso otras bases de datos que da la INEI para que puedan explorar. Por ejemplo, está el centro penitenciario, está la INAO. Realmente depende de que quizás a veces es como que cazar algo, ¿no? Van a la base de datos y ven qué variables tiene. Y luego uno se le ocurre, bueno, quizás puedo investigar tal variable y veo los factores asociados a esa variable. O quizás me tomo el tiempo de ver, teniendo la lista de variables que hay, defino que quiero asociar tal variable A con tal variable B.
ya ella trabajó construyendo en base a una asociación, ¿no? Con respecto al ENDES, tengo entendido de que a veces puede ser un poco difícil analizar sus datos, ¿no? Porque tienes que ajustar por Sí. pesos y estratos, algo así era, ¿no? Ujú. ¿Y qué tan difícil sería eso para que sea factible de hacer? Mira, para empezar tendrías que tener primero conocimiento básico para análisis, para ver estos análisis en muestreos multietápicos. Lo que yo les recomiendo, ¿ya? Es para no a partir de nada, quizás buscar a las personas que ya han trabajado con esto, con ENDES, ¿ya? Y quizás pedirles una explicación de cómo es que han hecho. Porque la forma en que he trabajado se repite bastante. Entonces podrían contactarse con los investigadores que ya han trabajado en ENDES. Y esto es parte de hacer, cuando hagan la búsqueda de artículos que se hayan publicado sobre ENDES, ahí les va a aparecer los nombres. Podrían contactarse. Esa es una de las acciones que les digo. Ya, Brenda me pregunta sobre el análisis de los datos con razones de prevalencia. Brenda, a ver. Bueno, esta es de las tablas que les digo, pero es más o menos, a ver, les voy a... Ok, ok, ya. Ponen las razones de prevalencia de tal enfermedad, por ejemplo, aquí era la condición cepillodental, de acuerdo a una variable, ¿no? Puede ser según sexo, área geográfica, según edad, etc. Ponen los intervalos de confianza, que siempre van acompañados de la medida de asociación, ¿ya? Y a veces pueden ajustar por otras variables, que esto es de las variables conductoras. Básicamente es la forma de cómo presentan las razones de prevalencia. Ok, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, chicos, entonces, bueno, si no hay... Ok, causalidad, me refiero a que, por ejemplo, la variable A causa B. Del ejemplo que habíamos revisado, por ejemplo, que el colesterol causaba enfermedad coronaria. Y cuando yo digo causalidad es porque primero has tenido que tener alta cantidad de colesterol para luego presentar la enfermedad coronaria. En cambio, cuando hemos visto esto de asociación, y con esos tipos de estudio, es que podrían quizás presentar antes enfermedad coronaria sin tener primero colesterol alto. Entonces, por eso es que no se puede ver causalidad en esos tipos de estudio, solamente asociación. Es que no hay una flecha dirigida, digamos así. Como que A va a causar B, sino es solo como que A y una rayita a B. ¿No? No podríamos decir que A causa B, ni siquiera que B causa A, solo que hay un tipo de asociación entre ellos dos.
Ok. Abdiel, factor asociado, generalmente lo vemos en estos, o sea, es el mismo término, digamos, factor, pero va a depender quizás de acuerdo al tipo de estudio. Recuerda que aquí no podemos ver, o sea, netamente riesgo, ¿ya? Por este tema de causalidad. Para medir riesgo se usan otros tipos de estudio. Aquí tratamos, o sea, al momento de interpretar asociación, queremos entender quizás una idea de riesgo, una idea, pero no realmente estamos viendo riesgo. Ok. Ok, chicos, listo. Muchas gracias, doctora, por esta muy interesante ponencia. Creo que todos hemos comprendido y hemos podido aprender mucho más. Gracias por responder todas nuestras dudas. Genial, me alegra bastante que me hayan podido entender. Es la mejor parte, créanme, de poder ayudarlos. Bueno, entonces les voy a hacer llegar el material pendiente. Me comunicaba con la piel, entonces a través de él les voy a hacer llegar esto. Y cualquier duda, bueno, les vuelvo a dejar mi correo por chat. Sí, doctora, muchas gracias. Esperemos que, bueno, todos hayan entendido y espero que, digamos, muchas gracias por su apoyo. Listo, genial, chicos. Entonces, Bueno, nos vemos, doctora. Nos vemos, chicos. Estén atentos todos a las siguientes actividades que vamos a tener como comité. Y bueno, los que están en el semillero, pues se quedan un ratito. Ahorita vamos a dar